Claro, es eso, la Vero viene y te dice a vos, a ver, decime, ¿qué dice el capítulo tanto de... Espero que ya hayan leído todo San Pablo, ¿no? Porque ahora me preguntan de San Pablo, como el año pasado. Bueno, ¿hay algún hermano del último cursillo? Muy bien, un aplauso para él. Y Santiago. Bueno, ¿estamos? Sí. Hacemos la invocación al Espíritu Santo. ¿No? ¿Está bien? Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar para siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, le damos la bienvenida a todos la conocen, Verónica Talamé. Nos va a hablar hoy en una escuela doctrinal sobre uno de los documentos del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, sobre la divina revelación, mediante la palabra de Dios. Gracias, Mérito. Bueno, muy buenas noches, hacemos un repaso general ya. No sé, lo que no entiendo bien es por qué la Dei Verbum, ¿qué se le ha dado con la Dei Verbum? Nunca nadie me ha pedido un curso de la Dei Verbum. ¿De dónde salió Alfredo con esto? A él le gusta la rareza, le gusta ser chic. Bueno, no, está muy bien. Lo que pasa es que no es algo... Este año estamos en primeros martes del mes con documentos vaticanos. Ah, muy bien. Y que vienen sacerdotes a darlo. Y sacerdotisas. Es la sacerdotisa. Bueno, muy bien. Bueno, me parece muy bien que hayan elegido el documento Dei Verbum del Concilio Vaticano. Vamos a ver un poquito un pantallazo general y voy a ir haciendo algunas profundizaciones de algunos puntos que yo creo que hay que profundizar. Bueno, para que vayamos sabiendo, la Dei Verbum es una constitución dogmática. Ustedes saben que el Concilio Vaticano II, no sé si todos tienen la edición del Concilio Vaticano II, tiene 4 constituciones dogmáticas. ¿La saben o no? A ver, ¿a dónde está cómo se llama? ¿Alfredo somos? ¿Cómo se llama? ¿Alfredo? Bueno, a ver, Alfredo. No, porque él me pidió a mí una constitución, se supone que él sabe las otras 3, ¿o no? ¿Qué dice el pueblo? A ver, Sacrosantum Concilium, la Lumen Gentium y la Gaudium et Spes. Ahí me parece que están buscando en internet, me suena que Naranjo está buscando por internet, pero no importa, muy bien, se la rebusca el hombre. Bueno, entonces hay 4 constituciones dogmáticas. Miren, me parecía, bueno, no se ve nada, ¿no? ¿Sí se ve? Bueno, me parecía importante, a modo de introducción, leer estas palabras que Benedicto en Verbum Domini, que es mucho posterior, obviamente, de Benedicto, en el número 3, él hace referencia a la Dei Verbum.
en la Verbum Domini 3, se refiere Benedicto a la Dei Verbum. Y a mí me parece que él sintetiza un poco qué significó la Dei Verbum para la Iglesia. Entonces, por eso traje a colación este número 3, que dice así: a partir del pontificado de Papa León XIII, porque ustedes saben que el Papa León XIII es el que convoca el Concilio Vaticano II, ¿no? Después, caput, y viene Pablo VI a sustituirlo. Pero el que tuvo la idea del concilio fue León XIII. Bueno, podemos decir, a partir de él, podemos decir que ha ido creciendo el número de intervenciones destinadas a aumentar en la vida de la Iglesia la conciencia sobre la importancia de la palabra de Dios y de los estudios bíblicos, culminando en el Concilio Vaticano II, especialmente con la promulgación de la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación. Y miren lo que dice: ella representa un hito en el camino eclesial. Los padres sinodales reconocen con ánimo agradecido los grandes beneficios, que es de los que vamos a hablar. ¿Cuáles son los beneficios aportados por este documento a la vida de la Iglesia en el ámbito exegético, teológico, espiritual, pastoral y ecuménico? O sea, en todos los ámbitos, ¿no? Los grandes aportes. En particular, dice, ha crecido en estos años la conciencia del horizonte trinitario e histórico salvífico de la revelación. Sobre esto vamos a volver, en el que se reconoce a Jesucristo mediador y plenitud de toda la revelación. Muy bien, entonces fíjense que ya después, porque el Concilio Vaticano II promulga la Dei Verbum en el 1965 y la Verbum Domini, ahora vamos a ver en una línea del tiempo que les hice cuando fue promulgada. Bueno, entonces tenemos, antes de que nos adentremos en la Dei Verbum propiamente, me gustaría darles como un pantallazo del antes de la Dei Verbum para que vean por qué fue un hito y por qué revolucionó la historia este documento, como lo fue para la liturgia, la Sacrosanctum Concilium, como lo fue para la misión, la Lumen Gentium, etc. Bueno, entonces, fíjense, Pío IX empieza a hablar de la Divina Revelación en el 1870, ¿no? Después, en la Providentissimus Deum, como les decía, León XIII empieza como a... no era el que se había muerto, era Pablo VI, ya lo vemos con la Dei Verbum, yo me equivoqué. Este León XIII es el que empieza de vuelta, ahora vamos a decir algunas cositas, con la Providentissimus Deum, sobre todo con el tema de los géneros literarios, tan importantes para leer la Biblia y que tan pocos conocen. En el 1920 tenemos la Spiritus Paraclitus con Benedicto XV, y la Divino Afflante Spiritu con Pío XII en el 1943. Estos 4 documentos del magisterio son la previa. ¿Vieron cuando los chicos van de noche hacia el boliche y hacen la previa en alguna parte? ¿Vieron que hacen la previa? Y después ya semi entran al boliche. Bueno, porque como sale caro adentro, toman afuera. Así hacen los changos. Bueno. Estos son los 4 documentos de la previa. Y recién, no sé por qué esto no me anda. ¿Por qué no anda, señor jefe, acá? No, de batería si tampoco anda esto. ¿Ve? Ya ha tomado mucho la previa. Ah. Sí, pero ese ratón no. Ahí está. Bueno, entonces, 1965 la Dei Verbum es Juan 23, el que lo llama al concilio, lo inaugura, y Pablo VI, como les decía, el que lo culmina. Bueno, y entonces ahí en el medio tenemos la Dei Verbum, que es lo que vamos a trabajar esta noche, pero tengo que darle un pantallazo. Después, en el 1993, respecto a la Dei Verbum, tenemos un discurso cuando se cumplen los 100 años de la encíclica Providentissimus Deus,
esa que está ahí en el 1893, en el 1993 se cumplen 100 años, y ahí el Papa Juan Pablo II vuelve a traer a colación a la Dei Verbum en ese discurso. Después, en el 2005, tenemos, con motivo de los 40 años de la Dei Verbum, tenemos un congreso internacional, todo sobre la Dei Verbum, en el 2005, para que vean la importancia del documento. Y en el 2008, el Sínodo sobre la Palabra, que Benedicto XV hace todo un sínodo en torno a la palabra, y por supuesto que a la base está profundizar la Dei Verbum. Fíjense, en el 2008, respecto a 1965, ¿cuántos años tenemos? 43, ¿no? Sí, bueno, 43 años después y seguían profundizando la Dei Verbum, porque la Dei Verbum es realmente revolucionaria respecto a lo que había antes. Y todavía no la terminamos de vivir en plenitud, podríamos decir. Ahora vamos a ver. Bueno, y en el 2010, fíjense, 2010 es ese trocito que leí de la Verbum Domini, con el Papa también Benedicto. Bueno, después vinieron otros documentos en donde se cita la Dei Verbum, pero la Verbum Domini fue como el plus de Benedicto. Muy bien, entonces ahora vemos así. Ahí está, por ejemplo, de Francisco tenemos la Evangelii Gaudium, que también habla de la Dei Verbum en el 2013. Bueno, entonces, vamos a ver qué le aporta, qué había en la previa, un poquito así rápido, qué había en la previa. Y para después ya adentrarnos y ver cómo revoluciona algunas cosas la Dei Verbum respecto a lo que había. Bueno, entonces tenemos Pío IX, en el Concilio Vaticano I, esos son los temas que tenemos en el concilio, en la Constitución Dogmática Dei Filius, que les decía, sobre la fe católica. Y fíjense que ahí ya se habla en el capítulo 2, ¿lo ven? Sobre la revelación. Capítulo 2 del Concilio Vaticano I del documento Dei Filius. Bueno, ¿y qué es lo que más rescatamos de ese documento? Que distingue revelación natural de la revelación sobrenatural. Y esto es muy importante. ¿Se entiende lo que es revelación natural? No se entiende. Revelación natural es la presencia de Dios en la naturaleza y la presencia de Dios que dice algo de Él, como dice la carta a los Romanos, la naturaleza, lo creado, habla de Dios. De alguna manera revela, muestra, vislumbra a Dios. Y de hecho Pablo los reta a los romanos porque les dice, ustedes que tienen inteligencia deberían ver la naturaleza y concluir que existe Dios. En cambio se comportan como paganos. Y entonces ellos ¿qué aducían? A nosotros no nos fue revelado Jesucristo y los misterios de la fe. Y entonces, ¿de qué están hablando? De la revelación sobrenatural. ¿Cuál es? La que tenemos en la Sagrada Escritura. Esta es la revelación sobrenatural. No podríamos llegar, por ejemplo, al misterio. ¿Qué misterio no llegamos por revelación natural? Que Dios es trinitario. ¿Cómo podemos saber que Dios es trinitario si Dios no nos lo dice? ¿Por qué no son 4? ¿Y por qué no son 2? ¿Y por qué no son 1, como dicen los judíos? ¿Por qué nosotros decimos que Dios es trino? ¿Quién nos lo reveló? ¿Quién nos lo dijo? El Hijo. El Hijo. Jesucristo nos reveló que Dios es Padre, que Él es Dios. San Juan capítulo 1. Y el Verbo estaba con Dios. Quiere decir que hay otro, que es el Padre, ¿no? Y Él es el Hijo. Y después nos habla el capítulo 15, 16 de Juan, que todo nos será revelado por el Espíritu Santo. Y Él les dirá y les contará la verdad completa. Y Él les dará a conocer todo lo que sobre mí dicen las Escrituras. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo.
Entonces, ¿de dónde sabemos nosotros que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Por la Sagrada Escritura. No te llega la cabeza a concluir que Dios es trino. Vos ves una obra de hermosura total, por ejemplo, te vas a, no sé, te vas a Bariloche y te vas al Calafate y contemplás esa maravilla y vos decís, ¿cómo puede haber gente que no crea que existe Dios? Porque Dios creador se llega contemplando las criaturas. Ahora, a Dios salvador no se llega contemplando las criaturas. Se llega creyendo en la palabra. Y por eso Jesús dijo, yo revelé estas cosas para que ustedes crean y creyendo tengan vida en mi nombre. ¿Y qué es tener vida? Ser salvos. Compartir la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, entonces, conclusión. Hay verdades reveladas por naturaleza, ¿sí? Y hay verdades reveladas por la palabra de Dios por medio de Jesucristo. ¿Se entendió hasta ahí? Eso lo dice el Concilio Vaticano I. O sea, nos remontamos a 1870. Estamos en el 2024 y no sabemos las cosas del 1870, imagínense. Nos está faltando un tramo de formación, ¿no? Bueno. Después reafirma el canon. El Concilio Vaticano I reafirma el canon según Trento. ¿Y por qué le pongo según Trento? Porque había una discusión ahí si hacíamos entrar en la Biblia los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento y los 7 libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Entonces había un grupo de obispos que decían, sí, tienen que entrar. ¿Cuáles son? Los que están en griego en el Antiguo Testamento, como por ejemplo el libro de Sabiduría, el libro primero de Macabeo, segundo de Macabeo, el libro de Eclesiástico. Hay libros del Antiguo Testamento que los judíos no reconocen. ¿Sabían eso? Desde el 1870 que lo sé. Dice Naranjo, Kiko. El Kiko se esconde ahí atrás porque como yo sé su nombre, todo le pregunto a él. Entonces se esconde ahí, se mete ahí atrás para que no lo vea. Pero yo ya lo vi. Bueno, entonces hay un canon largo y un canon corto. Eso vamos a ver después porque también vamos a hablar sobre el canon. Pero ya en el 1870 se discutía qué libros íbamos a meter acá adentro. Nosotros no tenemos idea de todo este proceso, porque agarramos la Biblia y leemos y punto. Pero ¿saben la cantidad de años de discusión, de discernimiento que hay atrás de este librito? Muchísimos. Bueno. También se habla de la inerrancia, que sobre eso también vamos a hablar, que es que en la palabra de Dios no hay error. Pero hay que ver de qué tipo, porque sí hay error. Pero hay que ver de qué tipo hay y de qué tipo no hay. Bueno, en el Concilio Vaticano I no se hablaba de tipos de errores y todo eso que se habló después, y que es lo que vamos a aprender esta noche. Ahí solamente se decía que todos los libros que están acá adentro, porque son inspirados por el Espíritu Santo, no contienen error. Hasta ahí llegábamos en el Concilio Vaticano I. Hay que ver qué le agrega el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum. Porque después, entre el Concilio I y el Concilio II, acá en el medio están los protestantes, que protestaron de muchas cosas del Concilio I. Por eso se los estoy contando, para que vean que esto no es que la Dei Verbum cayó así, inspirada por el Espíritu Santo del aire. No, tiene un proceso y un trasfondo. Bueno, y acá también en el CB1 se oficializa el término inspiración. Bueno, después vamos a ver todo esto de nuevo, así que solamente acuérdense que estos temas ya se trataron en el 1870, que no son novedad para el Concilio Vaticano II, pero sí son revistos y profundizados. Bueno, en la Providentissimus Deus
busca proteger la interpretación católica de la Biblia porque había unos ataques racionalistas feroces que proponían, el documento del Papa León XIII propone el estudio de las lenguas orientales y el famoso método histórico crítico, que obviamente es para los estudiosos de la Biblia, porque a un nivel popular no se sabe ni lo que es eso. Pero los que estudiamos la Biblia, bien que lo tuvimos que masticar ese bendito método, con el que yo no comparto mucho, pero bueno, para otro día. Y las ciencias físicas naturales, porque acá empezó el tema de la arqueología, el tema de la cosmogonía, porque algunos textos, como por ejemplo el Génesis 1, Génesis 2, el texto de Josué, de que el sol se detiene en la batalla de Gabaón, entonces vinieron los racionalistas a decir, ¿cómo van a detener el sol si el sol no se mueve? Entonces, ups, dijo Galileo Galilei, es verdad, el sol no se mueve, muchachos. Y entonces la Biblia contiene error. ¿Qué pasó? Porque en el capítulo 6 de Jueces, de Josué, dice que el sol se detuvo durante la batalla para que los israelitas tuvieran más tiempo para ganarle a los enemigos. Y Galileo, cuando dice, pero muchachos, esto es un error físico. ¿Cómo decir que el sol se detiene si lo que se mueve son los astros y el sol no se mueve nunca? ¿Están de acuerdo con esa teoría o no? ¿De que el sol no se mueve, están de acuerdo? Pues si no, vamos para 1800. ¿El sol se mueve? Estamos en el horno. Bueno, no llegaba. Pero todo, o sea, cuando uno estudia el sistema solar, los que se mueven son los astros a la vuelta, pero el sol quieto. ¿O no? Levante la mano el que está conmigo. Tápalo. Este está para atrás. Bueno. Todas esas discusiones, así que nosotros nos reímos, le costó la excomunión a Galileo Galilei. Tarjeta roja le sacaron en la iglesia. Y el tipo era súper recontra mil religioso. Y se murió excomulgado. ¿Cómo se llama este? A Bernardo lo sacamos ya. Tarjeta roja a Bernardo por ir contra la ley física. Este nieto de Galileo, viejo. Bueno. Entonces, bueno, es que todos los matemáticos son medio raritos, ¿no? Ellos encuentran la coma de la recoma. Bueno, la cuestión es que ustedes entienden, ¿no? Que Galileo dijo, más allá de la broma, esto que está acá está errado. Y eso era sacrilegio. Decir que en la Biblia había error. Tal es así que no lo pudieron admitir y lo echaron a Galileo en vez de decir, a ver, lo pensemos, viejo, estudiemos la física. No, acá no se discute, que lo que está acá es palabra de Dios inspirada, fin, no tiene error de ningún tipo. Bueno, estos acá empezaron a decir, vamos a mirar un poco la cosa, porque algo de razón tenía Galileo, ya estaba remuerto en esta época, y hablaban del sentido literal, lo que está escrito así tal cual, y otro sentido del texto. Y entonces se mandaron con el sentido espiritual y los sentidos analógicos y otros sentidos más. Bueno, y después vieron que la Sagrada Escritura era el alma de la teología y desde ahí, miren, estamos en el 1893, que se viene repitiendo que la Escritura es el alma de la teología y que si bien defiende la inerrancia, porque no podía no defenderla, dice, reconoce no pocos pasajes contradictorios. Ya empezamos a abrirnos la cabeza. Propone el criterio de San Agustín. 1893. ¿Saben cuál es el criterio de San Agustín? San Agustín dijo, siglo IV, San Agustín. Pero ni bolilla, que le han dado desde el siglo IV hasta el siglo XIX. Ni bolilla. Estuvieron 15 siglos sin escucharlo a San Agustín. Pero él ya había dicho, en el siglo IV, Dios quiere
llevar los hombres al cielo. No decir en la Biblia cómo es el cielo. Si es cuadrado, redondo, si los planetas giran, si gira el sol. No le importa eso a la Biblia. San Agustín lo dijo así de sencillo. A Dios le interesa que lleguemos al cielo, no que descifremos cómo es el cielo. Eso es la cuestión física de la ciencia. ¿Qué le importa eso a la palabra de Dios? Así que no le hagan decir a la palabra lo que la palabra no quiere decir. Siglo IV, olvidado 15 siglos, retomado en la Providentissimus Deum. Y después desde ahí, ya lo vamos a ver en la Dei Verbum. Pero miren lo que es la historia, ¿no? 15 siglos lo sepultaron a uno que tenía razón. Así que si vos hoy tenés razón, de acá a 15 siglos se va a saber. Y nos puede sorprender el nieto de Galileo. Bueno, el Espíritu Paráclito también, este documento de Benedicto XV, a 1500 años de la muerte del gran San Jerónimo, patrono de los biblistas, así que el 30 de septiembre se acuerdan que este San Jerónimo es mi patrono. Defiende la inerrancia de vuelta, defiende la inspiración, habla de la Sagrada Escritura como alimento de la vida espiritual, pero ¿saben qué pasaba? En esa época, 1920, todo el mundo coincidía que la palabra era el alimento de la vida espiritual, pero nadie la podía leer. Sencillamente porque nadie tenía Biblia en su casa. No había Biblia. ¿Y quiénes eran los únicos que accedían al texto bíblico? Los curas. Y entonces a nosotros, no a nosotros porque yo en el 1920 todavía no. Levante que estaba existiendo en el 1920. Kiko. Acá el único prehistórico es Kiko. Te quiero, mi amor. Che, y este está grabando todas las gansadas mías. Bueno, no sé a dónde vamos a parar con esto. ¿Dónde estamos transmitiendo acá? ¿Ah? Al mundo. Bueno. Monseñor, hola. Bueno, entonces, el tema, ¿ustedes entienden esto? Porque esto es terrible. O sea, esto es terrible. La gente, el pueblo, no tenía acceso a la palabra de Dios escrita, sino a través de los curas que interpretaban como podían, a criterio personal. Entonces al pueblo le llegaba una comida masticada. ¿Me entienden? Imagínate que yo te doy, primero como yo, lo mastico y después te doy a vos para que vos comas. Ya no tenía jugo, pues, lo que te llega. Claro, si se lo tragó todo, entonces, de alimento nos quedaba una gota. Ahora, paréntesis. Ahora que todos tenemos acceso, la guardamos en la biblioteca. No nos cabe una a nosotros. Cuando no podíamos, queremos la palabra. Cuando la tuvimos, toma la palabra. Vamos, paréntesis. Y después vuelve a hablar de los sentidos del texto. Bueno, la Divino Aflante Espíritu, el de Pío XII, defiende la interpretación católica, no solo exegética, o sea, no solo lo que dice el texto, sino el mensaje espiritual del texto. Que hoy para nosotros sería el qué me dice, o el qué nos dice. No el primer paso de qué dice. Eso lo hace el exégesis. ¿Qué dice? Estudia. Ahora, ¿qué me dice? Es esta dimensión espiritual teológica. Que en ese momento, 1943, todavía estamos en el Antiguo Testamento, más o menos, ¿no? Antes de la Dei Verbum y después de la Dei Verbum funciona la cuestión bíblica. Bueno, ¿qué pasaba ahí? Que es lo que a veces tenemos todavía hoy de reminiscencia. Solo es científico, dicen algunos mal, pero lo dicen, solo es científico la exégesis. Y la teología, la aplicación del texto a mi vida, a nuestra comunidad, a nuestro movimiento, eso no es científico. Eso ya es
subjetivo. Y entonces la Dei Verbum se encarga de decir, no, muchachos, Dios no se revela para darnos a conocer verdades objetivas. Se revela para invitarnos a la amistad con Él, a una relación de dos sujetos, no de un conocimiento y una verdad científica. ¿A quién importa eso? O sea, ¿qué te importa? A ver, digamos la verdad. ¿Qué te importa que Dios sea trino? Así que, si vos no vas a vivir la familia, la comunión con Él, ¿qué te importa? La verdad, así objetiva, Dios es uno y trino. Ajá, ¿y? Ahora, si a mí esa verdad, a la hora de relacionarme con el otro, yo no soy una isla, sino que soy familia, soy comunidad, y entonces entiendo que soy imagen de Dios trino, entonces me cambia la cosa. Porque yo estoy llamado a vivir en comunión con el otro, pero no porque se le antojó a alguien, porque esa es la esencia de Dios. Luego, que yo soy su imagen, es la mía. Entonces yo no me realizo en mi individualismo y sálvese quien pueda y el otro que se joda. No, me realizo de la manera que yo soy familia, como Dios es familia. Entonces eso sí me cambia la vida. Ahora, eso es traer el texto a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de fe. Esa bajada para algunos en ese momento no era científica. Acá lo único que importaba era saber cómo era Dios y qué quería Dios y mi relación con Él, nada, eso es subjetivo. Y a veces nosotros estamos en esa, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque menos mal que vino la Dei Verbum y ya lo vamos a ver. Esperemos que no se nos vaya el tiempo y lleguemos a la Dei Verbum. Pero, ¿saben qué pasa? Que esto es muy importante porque a veces nosotros, como tenemos miedo de que la palabra me hable, como yo no estudié la Biblia, entonces yo no soy digno de leer el texto, porque a veces interpreto mal, a veces le hago decir lo que no dice, y entonces es una recontra gran excusa para no relacionarme con la palabra y con el Dios vivo que está en la palabra. Como yo no lo entiendo, Él ahí y yo acá. Pero es una excusa mega galáctica. Y lo peor es que se le puso nombre. No es científico que la palabra me hable y que yo le responda. Eso no es científico. Eso es relacional, eso es teológico, es espiritual, es de segunda. Eso decían los racionalistas y eso dicen hoy mucha gente. ¿O no? ¿Nunca escucharon? Bueno, tenemos que tener cuidado. Y entonces también, y eso es lo más importante que hizo la Divino Aflante Espíritu, es aportar al estudio del texto bíblico los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Muy bien, las distintas formas en las que está expresado el texto. Cualquier texto tiene que tener, para ser legible o audible, tiene que tener un género literario. No se puede comunicar una verdad sin un género literario. Es como que no se, es la ropa de la verdad. Y así como no se puede andar desnudo por la vida, a menos que te chifre el moño, no se puede decir una verdad sin un género literario que la explique, que la diga. Entonces, si yo voy a la cancha y grito y puteo, es un género literario. Cancha. Y si yo le digo cancha, ¿ustedes entienden lo que es el género literario o no? Claro que lo entienden. Ahora, si vos estás acá dando una charla a los hermanos ¿cómo se llama? De los colores, esto no me salía, los colores, no puedo yo hablar como la cancha, porque me va a decir, bueno, esta se chifló. O sea, ¿entendés? Entonces no se puede decir una cosa si no es en un modo literario. Bueno, este papa inteligente, el Pío XII, dijo, muchacho, no se puede leer la Biblia del Génesis y del Apocalipsis de la misma manera. Porque cada libro tiene su género, tiene su forma. Y tenemos que pasar por ahí, descifrarla
y después llegar a la verdad que contiene. Entonces, los textos del Apocalipsis, si vos no entendés la simbología, si no entendés los colores, si no entendés los números, no lo leas porque vas a leer cualquiera. Los textos del Génesis, si no entendés que es un género particular, que tiene muchos elementos míticos, no que sea un mito, elementos míticos, y no lo leas porque no entendés nada. Si vos te vas a creer que de verdad la ballena de Jonás se tragó a un tipo, lo escupió, nadó, y no entendés que es un género literario parábola, no lo leas, porque va a decir cualquiera. Entonces, esos son por lo menos 150 en la Biblia. Y yo no voy a hacer eso de preguntarle, porque después me sacan el cuero, que yo pregunto. Pero si yo le pregunto a Alfredo, que es el jefe de toda esta banda acá, ¿cuántos géneros literarios ustedes conocen de la Biblia? No sé si llegan a 150. Métele cuánto, 15, el 10%. Y bueno, te está faltando un cachito, ¿no? Eso significa que todavía no sabemos leer bien la Biblia. Si no sabemos ni clasificar el género. Bueno, miren en qué año lo dijeron a eso. Estamos un poco atrasados con la formación. Bueno, eso es para otra escuela, los géneros literarios de la Biblia, otra escuela. No, sí, la semana que viene. Bueno, y después tenemos el tema este que fantástico. Esto es lo que más me gusta a mí, por lo menos, de este bendito Pío XII, que vincula, y miren qué interesante esto, vincula el texto bíblico al misterio de la encarnación. A ver, ¿qué se le ocurre que tiene que ver el texto bíblico con el misterio de la encarnación? ¿Qué es el texto bíblico? ¿Cómo definirían ustedes a uno que viene y te dice, ¿qué es la Biblia para vos? Sencillo, ¿qué es? Tienen 5, le falta la otra mitad. No. Palabra de Dios solamente o en palabra de hombres. O no hay hombres que han escrito acá. O solamente palabra de Dios que baja del cielo y no sé qué mongocho lo escribe. Porque vos lo ves a Dios acá. No. ¿Yo qué veo? Yo veo letras. ¿Alguien escribió eso? Dictado, inspirado, como sea por Dios, estamos totalmente de acuerdo. Por eso la mitad de la definición es, la Biblia es palabra de Dios, sin duda. Pero tener un 5 y con un 5 yo no apruebo. Yo profesora de los 2.200 alumnos que tengo, no aprueban con solo decirme, la Biblia es palabra de Dios. Tiene 5, vaya de nuevo y vuelva. En palabra de hombres. ¿Qué les suena a ustedes? Palabra de Dios, dimensión divina, en palabra de hombre, humana. ¿Y quién es el que une la dimensión humana con la divina en una sola persona? ¿Cómo el Espíritu Santo? ¿Dónde está la dimensión humana del Espíritu Santo? Ya me estoy pegando un tiro. Jesucristo es verdadero hombre, palabra de hombre, es verdadero Dios, palabra de Dios. El misterio de la encarnación descifra la debilidad de la palabra humana en la gloria de la palabra divina. La palabra divina se tuvo que meter, encarnar, anonadar en la palabra humana para que nosotros, manga de ignorantes, entendamos algo. Porque si Dios hablara solo palabras de Dios, ¿quién lo entiende? Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu. ¿Entre ellos hablan palabras de Dios? ¿O qué se creen que habla el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo? ¿No van a hablar palabras de caballo? Hablan palabra de Dios, pero para que nosotros, los humanos, entendamos la palabra de Dios, se tiene que hablar en palabra de hombres. ¿O no? ¿Se acuerdan ustedes el cuento ese de Agustín?
de la playa y el niñito? ¿Sí o no? Bueno, sencillo la hago porque cortita, pero buenísimo el ejemplo. Dice que había un niñito, como nosotros así chiquito de 5 o 6 años, que estaba haciendo un huequito en la playa. En la playa, vieron que los chicos te llevan el baldecito y con el hacen un balde. Y el niñito buscaba agua en su balde del mar y la traía a su huequito. Buscaba. Entonces pasa Agustín y le dice, ¿qué hace, niño? Estoy queriendo traer todo el mar a mi huequito. Y entonces Agustín le dice, ¿a vos te parece que va a ser posible? Y ahí entendió el nenito, obviamente que es un cuento, pero entendió el nenito que el misterio de Dios frente a nuestro huequito es nada, pues. ¿Cuántos baldecitos pudo traer? 2. Y se le llenó el agüero. Y tener el mar entero todavía te falta. Ese es el misterio de Dios que nunca lo vamos a poder meter en nuestra cabeza capocha. Que le entran 2 baldecitos. Pero te falta el mar entero. Entonces de Dios solamente sabemos 2 baldecitos. Y mucho. Y el mismo Agustín termina diciendo, de Dios es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Es Dios. Si Dios entrara en nuestra cabeza, nosotros seríamos Dios. Pero no lo somos. Así que arañamos la piel, 2 baldecitos nos alcanza. Y los más letrados y estudiosos, 2,5. Y los más ignorantes, medio baldecito. Y es lo que hay. Y acá el amigo que le gira la tierra, los soles y todo, que está medio... le entra 1,5. Pero entienden el misterio de la encarnación. Es lo que pasa en la Sagrada Escritura. Se une la verdad divina con la verdad humana. Y esto es lo más grandioso que hay, que nosotros contemplamos a Jesucristo y entendemos que Él habla palabra de hombre, porque la entendemos, pero nos habla con cuentito, con había una vez, como a niño nos habla. ¿O no? ¿O el Nuevo Testamento no está lleno de cuentos? Y entonces, ¿qué te hace el sabio si te tienen que hablar en cuento para que entendas? Y Jesús nos habla en cuento, pero es Dios el que nos está hablando en cuento. Es palabra de Dios, palabra de hombre. Bueno, eso lo dijo este buen hombre. La clave para entender este misterio, que es un género literario particularísimo. Palabra de Dios, palabra de hombre, no hay en otra parte que en esto, no hay en otra parte. Así como no hay en otra parte Dios hecho hombre, que es Jesucristo. Y por eso él mismo va a decir después que Él es la plenitud de la revelación. Y sí, porque en Él se da Dios y hombre. Nadie más que en Él pasa eso. Bueno, y entonces ahí después habla de las lenguas de la Biblia. Bueno, lleguemos a la Dei Verbum, no me echan ya. ¿Qué hora es? Bueno, son las 10:20, todavía tenemos un rato. Entonces, miren lo que dice, bueno, Juan 23 lo convoca, se muere Caput y viene Pablo VI. Pablo VI dice, el concilio estableció que para favorecer más intensamente la vida cristiana, se abrieron a los fieles más abundantemente y más ampliamente las inconmensurables riquezas de la palabra de Dios. Se le abre a los fieles. ¿Cuál fue el gran paso, pero así abismal, que hizo la Dei Verbum respecto a los antiguos papas y documentos? Le entrega a cada cristiano el texto en su mano. Eso es gracias a la Dei Verbum. Si no fuera por la Dei Verbum, todavía tenemos que masticar la comida de los curas. Tenemos la gracia de la Dei Verbum de que el texto bíblico se abre y se posibilita con el riesgo que eso significa, ¿no? Porque ahora tenemos toda nuestra Biblia y cada uno puede directamente conectarse con la palabra de Dios en palabra de hombres. Y que Dios te ayude para entender. Ese es el riesgo que corrió el Concilio Vaticano II. Poner en las manos de los fieles las
inconmensurables riquezas de la palabra. A Él le debemos la Biblia en nuestras manos. Así que esto es fundamental. El hito, sobre todo, estuvo ahí. Ahora, queda a nosotros aprender a leer y a compartir con la palabra lo que tiene que ser, ¿no? Bueno, este es el índice de la Dei Verbum, para que tengan un pantallazo. Empieza la Dei Verbum, para que sepan, para que vean lo difícil que fue la elaboración de este documento. Empezaron en 1962 y terminó el concilio con el punto de la Dei Verbum. El último documento en ponerse por escrito, porque discutían y discutían y discutían, era la Dei Verbum. El más complicado de todos los documentos del Concilio Vaticano II. Terminó con ella el concilio. Porque el tema de la palabra de Dios siempre es complicado. Y el que no diga eso va a tener que verse con el misterio de la encarnación de Jesucristo. Así como es complicado y es el motivo del escándalo que Dios se haya hecho carne, es motivo de escándalo la interpretación de los textos bíblicos. Es lo mismo. Bueno, ¿de qué habla la Dei Verbum? De la naturaleza de la revelación, de la transmisión de la revelación, de la inspiración, de la interpretación de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento y de la necesidad del Nuevo, y un apartado importante que nunca antes había habido en la historia del magisterio de la Iglesia, la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Eso fue la novedad, y dentro de esos números que el concilio permite a los cristianos tener la Biblia en su casa. Bueno, ¿qué dice un preámbulo? Fíjense, la palabra de Dios así empieza la Dei Verbum número 1. La palabra de Dios la escucha con devoción y la proclama con valentía. Nunca antes el concilio se había puesto a la escucha de la palabra. ¿Saben cómo era antes? El Concilio Vaticano I y todos los documentos antes, la Dei Verbum, ¿saben cómo hacían? ¿Qué tema queremos tratar? Por ejemplo, la divina revelación. Perfecto. Busquemos textos de la Biblia que justifiquen nuestras deducciones teológicas. Entonces ellos hacían los principios teológicos y buscaban textos que le vengan bien. ¿Alguna vez no les ha pasado a ustedes que arman un encuentro, que arman un tema y buscan, primero arman el tema, pero arman el tema como se le da la gana, y después buscan textos que le vengan bien a su tema? Y no importa si el texto dice alguna cosa diferente a lo que yo opino, este texto le pega a este otro, fin. Pero no te pones a la escucha de la palabra, no, justificás con la palabra tus ideas, que otra cosa. Bueno, así hizo por 1965 años el concilio. Hacía sus verdades y buscaba los textos. Ahora dice, no, nos vamos a poner primero a la escucha de la palabra, y de lo que la palabra nos diga, vamos a elaborar las verdades. Primero la palabra y nosotros abajo. Eso nunca había pasado antes. Y entonces eso es muy importante, que una vez que escuchás, proclames. Y no al revés. Primero proclamo y después busco los textos. Les digo por las dudas, no sé cómo hacen ustedes sus encuentros y sus cosas, no lo sé. Hacen así como hacían antes del concilio, ¿no? Bueno, sin comentario, sin comentario. Lo que hagan mal, lo van cambiando. Ya está. Bien. Bueno. La Constitución Dei Verbum, miren lo que dice Benedicto. Benedicto fue uno de los que estaba ahí en la sala conciliar. Benedicto. No era papa, obviamente. Bueno, dice, la Constitución Dei Verbum, uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II y de cuya elaboración fui testigo,
participando personalmente como joven teólogo, mirá cómo se perfilaba el Benedicto, en los intensos debates que la acompañaron, empieza con una frase de profundo significado. Dei verbum religios, bueno, eso son palabras, o sea, esto que dice ahí arriba, la palabra de Dios la escucha con devoción y la proclama con valentía. Son palabras, dice, esta consideración significa que la iglesia no vive de sí misma, sino del Evangelio. Y esta es una revolución. La iglesia no vive de sí. Yo, cristiano, no tengo que tener ideas luminarias, sino escuchar la palabra y proclamarla. Y entonces, eso que vivimos del Evangelio, y en el Evangelio encontramos la orientación de nuestra vida, de nuestro camino. Solo quien se pone primero a la escucha de la palabra puede convertirse en su proclamador, en su heraldo. Bueno, primera cosa entonces que nos enseña el concilio es una actitud frente a la palabra, que es subordinación, porque el que escucha está abajo del que habla. En este caso, Dios. Muy bien. Y después, muchas disputas hubieron, con Lutero sobre todo, por esta competencia que tenía el magisterio en torno a la exégesis bíblica, y ahí hubo un gran debate, pero que no viene al caso. Bueno, y ahí en el número 1, el preámbulo, cita 1 Juan 1, 2, 3, que asocia la revelación al hecho que se ve y a las palabras que se oyen, pero además evoca la comunión y la autocomunicación y la donación entre Dios y la criatura. Bueno, todas estas categorías hermosas, ustedes después la van a tener que leer en la vida eterna, porque no da el tiempo acá. Tengo un montón de cosas para contar. Así que, bueno, vamos rápido. Se propone entonces una doctrina, y por eso es una constitución doctrinal. Bueno, vamos profundizando un poquito este número 1. Y así dice el texto que cita Juan 1, 2, 3. Les anunciamos la vida eterna. ¿Qué es lo que Dios nos revela? Eso, la vida eterna, que está en el Padre y se nos manifiesta. Y dice Juan, lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos, a fin de que vivan también en comunión con nosotros, y que esta comunión nuestra, entre nosotros, sea con el Padre y con el Hijo Jesucristo. O sea que hay un gran mensaje de comunión, de Trinidad. ¿Ven? Porque Dios ya no es uno como piensan los judíos, y Él consigo mismo se relaciona, porque el uno con el uno, sino que Dios se relaciona adentro de su propia identidad, se relaciona con otros, el Hijo y el Espíritu. Así que Él sabe de relación, no es uno solo y aislado del que somos imagen y semejanza. Toda opción por el aislamiento es contra nuestra identidad. Somos imagen del trino Dios, dice el canto. Bueno, y entonces miren esta consecuencia. No hay que esperar una enseñanza intelectual o informativa del texto. Dios no se revela para eso. No se revela para decirnos cosas. No. Él quiere tocarnos por dentro, quiere transformar nuestra vida, que disfrutemos de su amistad, quiere hablarnos para invitarnos a la amistad, revelarnos su intimidad, que aprendamos a confiar en Él. ¿Qué quiere un padre para con un hijo? Primero que nada, que confíe. Y después le enseña cosas, pero antes de enseñarle cosas, quiere una relación de confianza, de amistad, de intimidad, de amor mutuo. Entonces Dios no se revela para darnos una enseñanza intelectual, no, para eso, para exhortarnos a la comunión, a la conversión, a una vida mejor. Por eso cuando uno va al texto, no tiene que como primera pregunta hacerle, ¿y qué me enseña?
Ese es un error del racionalismo. Antes de que qué me enseña, hay que preguntarse, ¿a qué me invita? ¿Qué quiere Dios de mí? No que me quiere enseñar, sino que quiere moverme, que quiere cambiar, que me quiere exhortar. Una relación de padre con un hijo, más una relación de amistad, dice la Dei Verbum, que quiere tener Dios con nosotros. No de maestro con alumno, de padre con hijo, de amigo con amigo. Bueno, eso tenemos que cambiar. Y entonces se produce este escándalo. El escándalo no es de que Dios hable, no, el escándalo es que lo haga en una categoría histórica, que se encarne el que habla. Ese es el escándalo. Y lo dice Rahner, esto que está acá, Rahner. El escándalo de que haya una historia de la revelación en que Dios abre un camino a los muchos otros restantes religiones y aparecido en carne, lo recorre él mismo. Ese es el escándalo, que Dios se haya encarnado. Es lo mismo que decir que Dios haya puesto por escrito sus palabras. Y entonces dice, el escándalo es la categoría histórica de la revelación, no la relación trascendental con Dios. Esa la tienen todas las religiones. Nosotros lo que tenemos de escandaloso es que ese Dios trascendente, intocable, inamovible, no sé qué, se encarnó y se hizo uno de nosotros para hablarnos nuestro lenguaje. Eso es un escándalo. Pero para nosotros es... Bueno, el objeto, el misterio de su voluntad, darnos a conocer, revelarnos, quiere decir sacarle el velo a cuál es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En una frase. A ver, Kiko. ¿Cómo? Bueno, pero eso es muy elevado. Si a uno así sencillo, que seamos felices, que entremos en comunión con Él, que compartamos su vida. ¿Qué quiere un padre para con un hijo? Que sea feliz, que se realice, que sea pleno, que goce. ¿Cómo? Confiando en Él. Está bien, vos que pone palabras bonitas, que lleguemos al conocimiento, pero eso es como muy abstracto. En cambio, la concreta es que Dios quiere que seamos felices. Bueno, entonces, el misterio de su voluntad es la amistad con Él. Eso quiere, que seamos sus amigos. Que seamos amigos, que seamos hijos. Bueno, creación testimonia a Dios, las personas testimonian a Dios, el que más lo testimonia es Jesucristo. Entonces ahí hay toda una historia de salvación, como bien dicen ustedes. En clave de encarnación, la fe como obediencia, pero también como don del Espíritu. No solo hay que obedecer, también hay que recibir como don. Y vieron que a veces uno lee el texto y dice, ¿qué tengo que hacer? No, antes de qué tengo que hacer, es un don antes que una tarea, la palabra. Entonces antes de preguntar qué tengo que hacer, dale gracias porque te habla, porque te invita, porque te lee, te descifra, te entiende, te comprende, te contiene. Antes que qué tengo que hacer, está el don de la palabra para con vos. Bueno, eso a veces no lo tenemos tan claro. Solo tenemos que obedecer, parece. ¿Y saben qué pasa cuando uno solo ve en la relación con Dios que yo tengo que obedecer y que Él tiene que mandar? ¿Saben qué pasa? ¿Qué pasa cuando vos todo el tiempo mandás y no le demostrás a tu hijo el amor que le tenés? Se hartan. Y hacen la suya. Y se alejan. Porque estoy harto de que me des órdenes. Quiero que me demostres el amor que me tenés. Que a veces lo damos por supuesto, pero no lo demostramos. Entonces no todo es tarea. La dimensión del don hay que recuperarla, hermano. Hay que recuperar la dimensión de la gratuidad del amor de Dios.
Dios nos ama porque sí, no solo para que seamos obedientes. Nos ama porque es Padre, porque es Padre. Y los padres aman a los hijos porque son padres. Ahora, obvio que les gusta que se porten bien, está bien, pero si se portan mal, ¿que lo dejan de amar? No. ¿Y Dios por qué nos va a dejar de amar? Porque nos portemos mal. Déjenlo. Bueno, entonces, eso es muy importante. La dimensión de la gratuidad y del don, la Dei Verbum le da en el número 2 al 6. Dios invisible habla a los hombres, dice la Dei Verbum 2, como amigos, movidos por un gran amor, mora con ellos y los invita a la comunión consigo, etcétera, etcétera. Como hace un amigo con su amigo, y ahí la Dei Verbum cita Éxodo 33, con Moisés, con Dios, ¿se acuerdan? Que hablaba cara a cara, como un amigo con su amigo, pero no le veía el rostro. Porque no podés poseerlo a Dios. Entonces, Moisés a tienta andaba. Y cuando Moisés le dijo, quiero ver tu rostro, ¿qué le dijo Dios? No, no podés ver mi rostro. Y entonces vos escondete en la cueva, yo voy a pasar y vos vas a ver mi espalda. Pero mi cara no me la podés ver. Porque si me la ves, morirás. No podemos ser como Dios, a la altura de Dios. Y entonces uno dice, pero entonces, ¿en qué radica la dimensión de la amistad? No en la paridad, porque Dios y yo no somos iguales. Yo soy su copia, no soy el original. Soy su imagen y semejanza, ¿no? No somos el original. ¿Quién es el original? Jesucristo. Y entonces, ¿en qué radica la comunión, la amistad? Y acá lo dice Juan 15, ustedes son mis amigos. Y miren lo que dice, si hacen lo que yo les mando. ¿Qué clase de amistad es esa? ¿Cómo es eso de que para ser el amigo el otro me tiene que mandar? Y menos mal que completa Juan, porque si no estamos en el horno. Y miren lo que dice, ya no lo llamo siervos. ¿Quién es el que hace lo que le manda el amo? El siervo. Entonces la categoría de amistad sí tiene que ver con la obediencia, pero no solo. Y miren cómo sigue, porque el servidor ignora lo que hace su señor. El amo no le va a estar diciendo al esclavo su intimidad. El amo le ordena y fin. Y entonces dice Juan, yo lo llamo amigo porque les he dado a conocer todo lo que sé de mi Padre. Y ese es el clic de la amistad que Dios espera y quiere de nosotros. Que nos enteremos lo que Jesús nos cuenta del Padre. ¿Y por qué somos amigos? Porque recibimos las intimidades del Padre. Como un amigo le cuenta a su amigo lo más íntimo, lo más profundo. ¿Y qué es lo que Jesús nos cuenta del Padre? Lo primero que nos cuenta es que es Padre. Y entonces no tenemos nunca que tener miedo. Nunca dudemos de este Dios Padre, Madre, que nos ama con locura y que nos ama gratuitamente. Y acá a ver si entendemos alguna vez la diferencia entre el regalo y el mérito. Dios no espera de nosotros que nos portemos bien para que Él nos ame. No, Él nos ama porque es nuestro Padre. Y después sí quiere que hagan lo que yo les diga. Pero esta dimensión de que Dios me ama porque sí, porque Él es amor, no porque yo me porto bien, la tenemos que entender alguna vez. Bueno, la Dei Verbum habla en categoría de amistad, en este sentido, número 2. Cuando se acabe el tiempo paro, así que no se preocupen. Los apóstoles transmiten la revelación con el testimonio, la predicación, los ejemplos, las instituciones, los ritos, la tradición, todo. Y los obispos siguen esa tradición. Y entonces ahí habla, del número 7 al 10, habla de la transmisión de la revelación. ¿Cómo se transmite? Y bueno, se transmite por todo eso. Por predicación, por ejemplo, por catequesis, etcétera, etcétera.
la relación entre escritura y tradición es que es una única revelación que tiene dos canales, el canal de la tradición y el canal de la escritura. Y acá nos dividimos ¿de quiénes? De los protestantes, que ellos solo consideran que la revelación llega, la revelación quiere decir lo oculto de Dios, nos llega solo por la escritura. Y nosotros los católicos apostólicos romanos decimos que la revelación de Dios nos llega por la escritura, igual que ellos, pero también por la tradición. Ejemplo de tradición que nosotros creemos. Ustedes también, ¿no? El papado de Pedro. ¿Ustedes hacen el Vía Crucis alguna vez o no? ¿Y de dónde lo sacaron? No, de los apóstoles no. Ellos no hacían el Vía Crucis. Ellos caminaron por el Vía Crucis, pero no lo hicieron. No hicieron las estaciones. De la tradición. La tradición de la iglesia nos dijo que las estaciones eran 14. ¿Rezan el rosario o no? ¿Cuántos misterios? ¿Y por qué no 8? La tradición. La tradición dijo, ¿y cuántos misterios rezan? ¿Cómo? Este sí que no reza el rosario nunca, ¿no? Ese reza un denario. ¿Cuántos misterios rezan? 5. ¿Y cuántos grupos de 5? ¿Misterios? Todo oso, dicen oso, oso, oso y oso. Ilumi. ¿Quién inventó los misterios luminosos? ¿Quién? Te quiere todo el mundo. Juan Pablo, seguro. Muy bien. Antes, Juan Pablo, ¿cuántos se rezaban? 3. Lo glorioso, lo gozoso y lo doloroso. Fin. ¿Ven que la tradición, el magisterio, nos dijo, no, hermano, ahora empecemos a rezar el cuarto, porque la luz, y empezamos con el bautismo, las bodas de Caná, el anuncio del reino, la transfiguración y la Eucaristía. ¿De dónde sacamos eso? De la tradición. Ustedes, por ejemplo, el 25 de diciembre aman el pesebre. Bueno, antes, pero ¿aman el pesebre el 8 de diciembre? ¿De dónde sacaron? ¿Por qué aman el pesebre? ¿A quién se le ocurrió el pesebre? A San Francisco de Asís. La tradición de los padres. Tenemos millones de ejemplos de la tradición, que nosotros lo tenemos incorporado, menos mal, pero tenemos que saber que eso es la tradición. Y entonces nosotros creemos en la tradición como en la escritura. Y quien custodia esto es el magisterio de la iglesia. Bueno, muy bien. Y entonces, miren qué bonito el Salmo 78. Este es un pedazo de Salmo, que está bueno porque ahí se descubre que esto de la tradición no lo inventamos nosotros. Ya los judíos viven de tradiciones. Si hay un pueblo recontra pegado a la tradición, es el pueblo judío. Miren lo que dicen los judíos en el Salmo 78, lo que hemos oído y conocido y nuestros padres nos han contado. ¿Qué quiere decir que nos cuenten los padres? La tradición. No lo ocultaremos a nuestros hijos, le contaremos a la generación futura. Esto es como los panqueques de la abuela o el cupe. ¿Ustedes hacen cupe en su casa? ¿Quién hace cupe? Levante la mano. Bueno, ¿y de dónde sacaron la receta? Cupe, quipe, cupi, kipi, cap. ¿De dónde sacaron esa receta? De la abuela, de la bisabuela y de la tatarabuela. De la suegra. Bueno, es lo mismo. Pero el pueblo judío, ¿qué le cuenta? No recetas. ¿Qué le cuenta a sus hijos y a sus nietos? Las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que Él realizó. Y entonces un judío es judío porque su papá, su abuelo, sus tíos es judío. Nosotros no tenemos tanto esta tradición. Y no somos de sentarnos a la mesa y de compartir con nuestros hijos y nietos las alabanzas y las maravillas del Señor. No somos de eso, nos da vergüenza. Mal hecho. Porque así es como se va secando el árbol.
Y ya la tradición la vamos cortando porque nos da vergüenza o porque no sabemos. Dos posibilidades. Él dio una norma a Jacob, el Señor. Estableció una ley a Israel y ordenó a nuestros padres enseñar estas cosas a sus hijos. Así la aprenderán las generaciones futuras y los hijos que nacerán después y podrán contarla a sus propios hijos. Miren la tradición. Esto es el Salmo, para que pongan su confianza en Dios. Y entonces uno dice, ¿por qué hoy en día confiamos tan poco? ¿Saben por qué? Porque nos hemos olvidado de las maravillas que Él realizó. Ya no lo conocemos a Dios y a su poder. Entonces, como no lo conocemos, ¿quién va a confiar en un desconocido? Y entonces, para que pongan su confianza en Dios, hace falta que tus padres, tu abuelo, tu tatarabuelo te cuenten las maravillas del Señor. Para que no se olviden de sus proezas y observen sus mandamientos. Entonces, contar a nuestros hijos es la raíz de la confianza en Dios. Para que la fe no se pierda, la tenemos que contar. La tenemos que compartir. Y no tenemos que tener vergüenza. Bueno, habla de la inspiración, habla de la verdad, y ahí miren qué número en el 11 al 13, miren qué dice. ¿Para qué dice la verdad? Miren. Para nuestra salvación. Y dice entonces, miren. Dios, autor, así lo decía el Concilio Vaticano I, pero también los hagiógrafos son verdaderos autores. La inspiración no es un dictado. Se abandona la problemática de la inerrancia, ya no se habla más como se hablaba antes, sino se habla de la verdad para nuestra salvación. Y entonces, ¿pueden haber errores en la Biblia? Sí, de tipo histórico, geográfico, astronómico, pero lo que no hay error seguro es en cuanto concierne a nuestra salvación. De eso, pura verdad. Del Génesis al Apocalipsis, toda la Biblia nos habla en verdad de todo lo que concierne a nuestra salvación. O sea que, ¿qué hizo la Dei Verbum? Ratifica, ¿quién? Siglo IV. San Agustín. 1965 retoma en el 387 cuando Agustín dijo que lo que habla la Biblia es de una verdad salvífica. Lo demás le tiene sin cuidado. Si los días de la creación son 7, periodo, tiempo, no está para hacer un análisis histórico de cuántos días, no está para eso. Está para decirnos una verdad salvífica. Y entonces ahí hay un documento que es muy bueno, que si alguna vez tienen tiempo y lo quieren leer o estudiar, es muy bueno este documento de la Pontificia Comisión Bíblica que se llama Inspiración y Verdad de la Escritura. Y ahí habla de todos los textos difíciles de la Escritura. Esos textos que hablan de la masacre, de la guerra santa, de que exterminen a todo, que a veces nosotros no sabemos cómo responder a la gente que te dice, pero la Biblia dice, Y como vos no tenés idea, y bueno, pero ya lo superó Jesucristo. Y ahí zafá. Pero no es esa la única respuesta que hay que dar, Bueno, hay que buscar la intención del autor, dice la Dei Verbum, la intención del autor, los géneros literarios. ¿Quién lo decía lo de los géneros literarios? La divino aflante espíritu, ¿se acuerdan o no? Ya se olvidaron. El contenido y la unidad de toda la escritura, la tradición de toda la iglesia y la analogía de la fe. Bueno, y ahí explica un montón de cosas. Esos son como los principios básicos que da la Dei Verbum a cómo leer el texto. Porque hay género literario, no todo dice todo de la misma manera. Y no todos los textos tienen el mismo tipo de verdad. Entonces, en una parábola, la verdad no es lo mismo que en una lista de reyes. ¿Se entiende lo que le quiero decir o no? Hay dos verdades, sí. De tipo salvífica, sí. Pero una la dice de una manera y otra la dice de otra. Luego, no todo lo que está escrito en esta manera es verídico. Porque es un cuento.
¿Me explico lo que les quiero decir? Porque me están mirando con cara fea. Bueno, y entonces miren lo que dice la Dei Verbum número 11, para que vamos leyendo el texto. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Escritura se consignan por inspiración del Espíritu Santo. Es una acción que el Espíritu mueve a la geógrafa. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santo y canónico los libros enteros, primera verdad, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Nada de que los libros del Antiguo Testamento quedaron perimidos, antiguos y viejos, ya no cuentan, total ya vino el Nuevo. Esa es una barrabasada teológica. Que eliminemos los libros del Antiguo Testamento, total ya tenemos el Nuevo. Entonces, ¿para qué tenemos la Biblia del Antiguo? No sé, porque quedó. Entonces dice la Dei Verbum, todos los libros de la Escritura, todos son inspirados. En todos hay una verdad de salvación. Tu tarea, mi tarea, es saber cuál es la verdad de salvación que hay en cada texto, pero también del Antiguo Testamento. Dios elige a hombres que usaron de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ello escribieron, como verdadero autor, todo y solo lo que Dios quería. Así que cada texto tiene todo y solo lo que Dios quiere que esté escrito. Así que nada se saca de la Biblia, ni nada se le agrega a la Biblia. Ya está. Todo lo que Dios quiso escribir, lo tenemos ahí. Bueno, eso es muy importante. Y entonces, inspiración, ¿qué es? Todo y cada uno de los impulsos con los que la gracia de Dios actúa sobre el alma humana. Y ahí hay dos textos que de eso ya quedan para ustedes. 2 Timoteo 3, 14, 17 y 2 Pedro 1, 20, 21, en donde se habla de esto, de que Dios inspira a los hombres y mujeres para que dejen por escrito lo que Él quiere, y que el texto completo, así como salió de la mano del autor humano, dice lo que Dios quiere. No hay que sacar, cortar, diseccionar, no hay que hacer, mejor no digo nada. Sí, porque después me dicen que dije, que no dije, y encima que me graban todo. Bueno, entonces, la Dei Verbum, ¿qué hace? Dice la Dei Verbum 11. Los textos enseñan firmemente, fielmente y sin error la verdad que Dios quiso consignar. Eso es lo que es sin error, la verdad salvífica en la Sagrada Escritura para nuestra salvación. La verdad de los escritos bíblicos no debe entenderse como una suma de información exacta sobre algunos aspectos, sino como la revelación de estos dos temas íntimamente conectados. ¿Qué dicen los escritos sobre Dios y qué dicen sobre el plan salvífico de Dios? Esa es la pregunta que hay que hacerle a todo texto. Y basta de preguntar otra cosa, porque las otras cosas pueden traer error. ¿Qué hay que preguntar? ¿Qué dice sobre Dios y qué dice sobre la salvación de Dios para el hombre? Esas son las preguntitas que hay que hacer al texto. Y entonces dice Juan, capítulo 5, todas las escrituras dan testimonio de mí. ¿De quién es de mí? Jesús. Las escrituras dan testimonio de Jesús. Todas. ¿Se acuerdan cuando el eunuco quería bautizarse? ¿Se acuerdan? Y que iba al lado Felipe. Y entonces, ¿qué le dice el eunuco a Felipe? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica, pues, hermano? Y entonces, ¿qué hizo Felipe, dice el texto? Le explicó lo que la ley, los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, decía sobre Jesús. Ahora hay que saber qué dice la ley, qué dicen los profetas sobre Jesús. Quiere decir que todo en la Biblia habla de Jesús. Ese es el principio que da la Dei Verbum, hermenéutico se llama, de interpretación. Así de fácil. ¿Qué dice sobre Dios este texto? ¿Y qué dice sobre mi salvación? Y abajo de ese texto tiene que estar Jesucristo iluminando. Entonces no vengan con que si... ¿A dónde estaba Jesucristo cuando... O sea, ¿cuántos eran los ángeles, las mujeres que fueron al sepulcro? ¿Cuántos eran? ¿Y qué sabemos? Si en un texto dice que eran 3, en el otro dice que era 1, en el otro dice que eran 2. Entonces, ¿cuántas fueron? ¿Y qué sé yo?
Pero, ¿te importa eso a tu salvación? No. ¿Te importa qué dice sobre Dios? No. Luego no es importante la pregunta. No te la hagas, pues. ¿A dónde estaba Jesús después de salir del Jordán? ¿Se acuerdan que ya se la dije una vez acá? Yo me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan o no? ¿A dónde va Jesús después del Jordán? ¿A dónde? ¿Al desierto? ¿Quién dice que va al desierto? Mateo, Marco y Lucas. ¿Pero qué dice Juan después del Jordán? ¿A dónde va Jesús? A la gran joda de Caná. Capítulo 2 del libro de Juan. Al tercer día del bautismo, estaban en Caná de Galilea con una fiesta de boda. Entonces, ¿dónde estaba Jesús después del Jordán? Depende. ¿Se acuerdan del depende o no? Depende si lee los sinópticos o si lee San Juan. Estaba en la previa del desierto. Pero encima dice Marco, inmediatamente fue conducido al desierto por el diablo. Encima lo metemos al diablo en el medio y estamos en el horno. Pero inmediatamente dice, ¿no? Eutus, dice el griego. Así que inmediatamente, no es que después de 3 días de la previa. Entonces ve que tenemos un problema, es que no le tenemos que preguntar eso a la Biblia. ¿A dónde estaba Jesús después de? ¿Qué te importa? A ver, ¿qué te importa para saber algo sobre Dios y sobre tu plan de salvación? ¿Te cambia? No, entonces no le pregunté. Porque si vas a Juan tenés una respuesta y si vas a Mateo, Marco otra. Estamos en el horno. A ver, ¿a quién llamó primero Jesús? ¿Cuál fue el primer discípulo de Jesús? A ver los sabiondos del movimiento. ¿A dónde? ¿A quién digo? A ver, no, pero pará, uno. ¿Vos qué decís? Simón. Simón Pedro. Eso dice Mateo, Marco y Lucas. Que Jesús llamó a Pedro y a su hermano, ¿cómo se llama el hermano? Andrés, a Juan y a su hermano Santiago. Los sinópticos dicen que los primeros 4 se llamaban Pedro, Andrés, Santiago y Juan. ¿Están de acuerdo o no? Es lo que aprendieron en los sinópticos. Ahora, si vos vas a leer capítulo 1 del Evangelio de Juan, primero que Pedro ni siquiera lo llamó Jesús. Lo buscó el hermano. Entonces, Jesús iba caminando como Juan de los Palotes y viene el bautista y dice, ese es, síganlo. ¿Y quién es el primero que lo sigue? Andrés. Toma el paso y Jesús se da vuelta y ¿ustedes qué quieren? ¿Quién lo llama a ustedes autoconvocados? ¿O no? ¿O no dice así? Capítulo 1 del Evangelio de Juan. 2 discípulos del Bautista lo siguen. De uno sabemos el nombre, se llama Andrés. El otro no sabemos quién corno es. Se supone que era Juan. Se supone. ¿Y después qué hizo Andresito? Lo fue a buscar hermano corriendo porque tenía una gran noticia. ¿A quién le contá? A tu hermano, si te lleva bien. ¿O no? Porque hay hermanos que no se hablan. A ese no le contá. Entonces parece que Andrés se llevaba bien con su hermano y lo llama a Pedro. Entonces, ¿quién lo llamó a Pedro? Andrés. Jesús nada que ver con Pedro. En el Evangelio de Juan. ¿Y qué? ¿Menos inspirado el Evangelio de Juan que el Evangelio de Marco? Entonces, ¿a quién llamó primero? Depende. Si lees el Evangelio de Juan, lo llamó primero a Andrés. Y si lees el Evangelio de Mateo, a Pedro. Es más, si lee el Evangelio de Juan, a Pedro ni lo llama. No lo llama Jesús. O sea que Pedro es un gran misterio. ¿Quién lo llama? ¿Te cambia para tu salvación eso? No. ¿Te cambia para saber cómo es Dios y quién es Dios? No. Entonces, ¿qué te importa? Y perdimos 15 minutos de decir algo. ¿Qué no importa? ¿Qué te importa? ¿Viste cuando vos empezás a preguntarle tontera al texto y terminas así? Que tenés de las dos caras de la misma moneda. De estos tengo 250 ejemplos, ¿no? Así que más vale que no le hagan preguntas ridículas al texto porque van a estar en el horno. Les aviso, yo les aviso. Bueno,
Ya está, ya no tengo más tiempo. ¿Qué hora es? ¿Las 12? Bueno, ya son las 11, así que bueno, esperen, yo solamente les quiero decir una cosa rápida. Miren, todos estos son los desafíos o los problemas o los textos difíciles de la Biblia. Ejemplos científicos difíciles, ejemplos sociales difíciles, el tema de la esclavitud, de la mujer, desafíos históricos, los relatos de la resurrección tienen millones de problemas, los relatos de Jericó daban la vuelta a una ciudad que estaba recontradestruida, la arqueología lo dijo, ni hablar de la violencia en la Biblia, de las mentiras de la Biblia, de los problemas de todos lados, las leyes de exterminio, ¿cómo se entiende todo eso? Pues vayan a leer el texto ese que les dije de la verdad y la inspiración. Bueno, todos estos casos difíciles para otro día. Bueno, esto quería que vean. Espera. Bueno, ahí habla de que el Antiguo y el Nuevo Testamento hay que leerlo entero. A ver. Acá. Dei Verbum 19, y con esto termino. Sugiere una hermosa analogía. Así como el Verbo de Dios se hizo carne. Pónganse en la cabeza esto, ¿no? El Verbo se hizo carne por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. ¿Creen o no en eso? ¿Qué es eso? El misterio de la... Así también la Escritura nace del seno de la Iglesia por obra del Espíritu Santo. Luego, no se puede leer la Biblia si no es en el seno de la Iglesia y con la asistencia del Espíritu Santo. Eso, regla de oro, que se la debemos a la Dei Verbum número 19. Y llegamos a la mitad. Perdón, pero queda todavía para que ustedes sigan leyendo la Dei Verbum solitos, pero la lean en su momento. Bueno, muy bien. Nos vamos con una sola última palabra. Acá miren, está esto de Orígenes, que está bueno también. Cuando recibimos el cuerpo del Señor, lo conservamos con cuidado, con veneración, que no se nos carga ninguna partícula al suelo, que no se pierda el pan consagrado, que nos ponemos locos cuando se nos cae una partícula o no. Dice Orígenes, si por conservar su cuerpo que sois cautos, y es justo que lo seamos, ¿no? Saber que descuidar la palabra no es culpa menor que descuidar su cuerpo. Así que cuando leamos el texto, no lo dejemos caer. Cuando leamos el texto lo hagamos con atención, le dediquemos tiempo, cariño. Y si no, no lo leas. Es como acercarse a la Eucaristía, recibir el cuerpo de Cristo y que se me caiga al piso. No, tenemos que tener veneración a la Sagrada Escritura. Igual, dice Orígenes, lo dice el Magisterio, lo dice la Dei Verbum, lo dice todo, igual que al cuerpo de Cristo. Bueno, eso, déjenme terminar con el epílogo. Con la lectura y el estudio de los libros sagrados, la palabra se propague rápidamente y sea glorificada. Fíjense, el estudio y la lectura, la oración con el estudio. El tesoro de la revelación confiado a la Iglesia llene cada vez más los corazones de los hombres. Así como la vida de la Iglesia recibe incremento por la asidua frecuencia del misterio de la Eucaristía, así también se puede esperar un nuevo impulso de la vida espiritual por la creciente veneración de la palabra que permanece para siempre. Y hay tantos hermanos y hermanas que no pueden acercarse por cualquier razón al misterio de la Eucaristía. No hay condiciones ni obstáculos para acercarse a la encarnación en el misterio de la palabra. Así que seamos promotores de esto, de que en la palabra como en la Eucaristía reside el cuerpo glorioso de Cristo. Y yo cuando voy a la Eucaristía o voy a la palabra, recibo a Cristo. Y entonces eso lo tenemos que como internalizar un poquito más. Bueno, termino, conclusión. Esta es verdad que es la última. Verbum Domini. Empezamos con la Verbum Domini, termino con la Verbum Domini.
Que cada jornada nuestra esté marcada por el encuentro renovado con Cristo, Verbo del Padre hecho carne. Hagamos silencio para escuchar la palabra de Dios, meditarla, para que ella, por la acción eficaz del Espíritu, siga morando, viviendo y hablándonos a lo largo de todos los días de nuestra vida. De este modo la Iglesia se renueva y rejuvenece, siempre gracias a la palabra de Dios que permanece eternamente. También nosotros podemos entrar así en el gran diálogo nupcial con que se cierran las Escrituras en el Apocalipsis 22, que dice la esposa y el Espíritu, ven. Y el que oiga, diga, ven. ¿Y cómo hacemos para que venga Jesús, el reino, la palabra? Orando, escuchando. Con esa actitud como se puso el concilio, a escuchar para después proclamar. Bueno. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Ah? De Colón. Toma agua, pues se secó la boca. No se puede. Será castigado. Gracias, Vero. A mí lo que me sorprende cada vez que estamos en una escuela de esta doctrina, primero que hayas dicho que primera vez que te llaman para hablar de Dei Verbum. Sí, de la Dei Verbum, sí, de las cosas de la Dei Bueno, Verbum. sí, obvio. Pero constitución dogmática, ¿no? Nosotros hablamos a veces de los dogmas y esto, Concilio Vaticano II, 60 años hace que ya han pasado 60 años y como que no terminamos de incorporar esto que es dogmático, ¿no? Una enseñanza dogmática. Y gracias. No, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por aguantar. Algunos se me han dormido ahí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. No terminamos de entender, digo yo. Bueno, muchas gracias, Vero. Y lo poco que sabemos, ¿no? Cada vez que la escuchamos. Nada. El Kiko sabe todo. Un chorrito. Bueno, hacemos la acción de gracia. El programa de pie. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre de la Divina Gracia, San Pablo, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le hacemos un tralala porque ya se sabe. Amén. Che, los que quieran ir a Pablo, vieron que yo estoy llevando una peregrinación a Grecia y Turquía. Si hay alguno que le interesa Grecia y Turquía, me quedan 4 lugares. Capaz que son para 4 de los la. Bueno, en caso que así sea, me avisan ahí atrás. Bueno, adiós. Hasta la próxima.